En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería de iOS 18 en el iPhone SE modelo 2020. Ya hice la misma prueba con el iPhone 11, el iPhone 12. Por si quieren ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces, primero que todo, vamos a ver cuánto nos pesó iOS 18 en el iPhone SE. Podemos ver aquí que me pesó unas 6,1 gigas. Si tú no tienes las versiones beta activadas, te va a pesar mucho menos. Para las personas que de pronto se lo pregunten, esta es la versión RC, pero es exactamente la misma versión que te va a llegar a ti el lunes. El lunes 16 de septiembre va a llegarle a todo el mundo. Exactamente esta misma versión que estoy probando aquí. Vamos a confirmarlo aquí en la configuración. Bien, entonces aquí podemos ver que ya está actualizado. También vamos a mirar en cuanto a batería porque vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces aquí tengo una condición de 85%. La última carga al 100% o hace 7 minutos, prácticamente recién desconectado. Lo que es el Antutu y el Geekbench ya los había hecho desde antes de ponerlo a cargar. Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está sirviendo porque empieza la prueba y de repente la aplicación se cierra de la nada. Hasta el momento lo que es el iPhone XR y el iPhone SE modelo 2020, esa aplicación no está funcionando. Entonces bien, empezamos con 100% de batería. Vamos a ver en cuánto termina cuando acabemos de hacer el video. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Empecemos con Snapchat, vámonos ahora con YouTube. Vamos a ver cuánto tiempo tardan las aplicaciones que utilizamos día a día en abrir o en cargar. Vamos a mirar por acá los videos Reels, los Shorts de YouTube. Bien, hasta el momento podemos ver que se está comportando bastante bien. Ya lo vamos a ver más adelante cuando le exijamos un poquito más al procesador. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, vámonos ahora con Facebook. Bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando bien, pero pues como te digo, ya vemos más adelante cuando estresemos un poquito más el procesador. Hasta el momento vemos que se está comportando bien. Vemos que los videos se están cargando rápido. Vamos a entrar ahora por acá en algún perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos. Bien, creo que no tiene más. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando por aquí. En ese momento ya se está empezando a poner tibio el teléfono. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, perfiles random, cualquiera. Seguimos deslizando. Entramos ahora en este otro perfil. Seguimos mirando más videos. Bien, vemos que hasta el momento el contenido está cargando rápido, pero el teléfono ya está caliente, y eso que no llevo sino apenas unos minuticos. Prácticamente llevo apenas unas cuantas aplicaciones y ya está caliente. Bien, seguimos deslizando por acá, vemos que se está comportando bien. Fíjate que ya el brillo está bajando solo. Eso pasa debido al sobrecalentamiento, fíjate que no se ve ningún cambio. Mientras más caliente esté, más rápido va a bajar el brillo. Vámonos ahora con Instagram. Aquí estamos esperando. Bien, Instagram se tomó su tiempo. Vamos a mirar por acá las historias. Bien, hasta el momento vemos que se está comportando bien. Vamos a mirar por acá los videos, los Reels en Instagram. Bien, estamos esperando a que cargue el contenido. De igual forma vemos que se está comportando bien. Ya más adelante vamos a ver cómo sigue comportándose. Seguimos mirando más videos por acá en perfiles cualquiera. Entramos ahora en otro perfil. Entramos en este. Seguimos mirando más videos. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con X. Pero fíjate que las aplicaciones no abren como demasiado rápido. En el iPhone 11 las aplicaciones abren mucho más rápido, pero aquí en el iPhone SE como que se toma su tiempo. Bien, aquí seguimos mirando más publicaciones que ha hecho esta persona random. Sigamos deslizando por aquí. Bien, pero al menos vemos que ya no tiene como estas trabas al momento de deslizar, porque con las primeras betas sí que veíamos que le costaba un poco de trabajo. Vamos a seguir mirando más publicaciones por aquí, en un perfil cualquiera. Entonces miremos más imágenes, seguimos deslizando por acá. Claramente ha mejorado bastante desde la primera beta, pero todavía siento que le falta, ¿no? Siento que le falta. Ahora más adelante miramos en cuanto a la batería cómo está. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto, pero siento que podría ser mejor, ¿sabes? Como que las aplicaciones deberían de abrir más rápido. Vamos a seguir mirando más contenido aquí en Twitch. Bien, vamos a entrar en un directo de estos. Vamos a salirnos Picture in Picture, la animación de Picture in Picture, haciéndola bien. Bien, podemos verlo aquí. Entramos, bajamos, cerramos. Seguimos mirando más contenido aquí en Twitch. Bien. Picture in Picture.
Bien, vámonos ahora con Speed Test. Bien, ya lo tenemos abierto. Siento que las aplicaciones podrían abrir más rápido. Vámonos ahora con TikTok. Porque si hay unas aplicaciones que abren como un poco más rápido, especialmente lo que es Facebook y YouTube, abrieron rápido, pero hay otras aplicaciones que se demoran como un poco más de tiempo, ¿no? Entonces bien, vamos a mirar por aquí los comentarios. Ahí estamos pendientes también de las animaciones. Vamos a entrar ahora en algún perfil cualquiera. Seguimos mirando más contenido por aquí. Siento que podría reaccionar un poco más rápido. No estoy diciendo que el teléfono esté lento, pero pues siento que podría ser mejor. Vamos a entrar ahora por acá en otro perfil. Seguimos deslizando por aquí. Bien, nos vamos para atrás. Seguimos deslizando. Sacamos los comentarios. Bien. Pero a pesar de todo eso, vemos que el teléfono se está comportando bien. Porque con las primeras betas sí que iba bastante mal. Entonces nos vamos para atrás. Seguimos deslizando. Entramos en otro perfil. Bien, seguimos mirando más contenido. Sacamos aquí los comentarios. Seguimos deslizando. Sacamos comentarios. Bien. Seguimos deslizando. Comentarios. Ok, nos vamos para atrás. Seguimos bajando. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Aquí estamos esperando a que cargue la aplicación. Ya está cargando directamente el contenido. Bien, vamos a deslizar aquí. A ver cómo se comporta. Vamos a cargar algún blog de estos. Siento que también tiene como algo de delay, ¿no? O sea, ha mejorado bastante a comparación de las primeras betas, pero todavía le falta. Todavía le falta. Bien, vamos a mirar por acá. Ok, nos vamos para atrás. Subimos, entremos ahora por acá. Seguimos deslizando. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Esperemos a que cargue bien. Vámonos ahora con Spotify, pero el teléfono está demasiado caliente. Tanto así que el brillo todavía nada que sube. Mira que literalmente no se ve ningún cambio aquí. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Amazon. Bien, ya lo tenemos abierto. De igual forma, las aplicaciones no es que tarden como demasiado tiempo, pero de igual forma, a comparación con un iPhone 11, siento que podría ser mejor, ¿no? Y sí, van a decir que está recortado a comparación del iPhone 11, pero es que lo único que le han recortado al iPhone SE a comparación del iPhone 11, pues hablando de componentes internos, es en la memoria RAM, ya que el iPhone 11 tiene 4 GB, mientras que este solamente tiene 3, pero en cuanto al procesador, es exactamente el mismo procesador que tiene. Y pues ya lo demás que le han recortado, pues en cuanto al diseño, en cuanto a la pantalla, en cuanto a las cámaras, pero de resto es exactamente igual. Vamos ahora a cargar otra publicación por aquí, ya que así vamos a probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Probemos otra publicación por acá. Fíjate que le tocó y tardó como unos milisegundos ahí en reaccionar. No es nada malo, no es que sea algo demasiado grave, pero pues de igual forma te lo estoy comentando. Deslicemos. Bien, vamos a deslizar. Bien, pero de igual forma se está comportando bien. Vamos ahora a mirar con otra publicación por aquí. Deslicemos. Esperemos a que cargue bien. Bien, de igual forma vemos que se está comportando bien. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con eBay. De igual forma sí siento, o bueno, veo que ha mejorado muchísimo a comparación de las betas anteriores. Vamos ahora a mirar por aquí algunas publicaciones en eBay. Así probamos las 3 GB de memoria RAM que tiene. Cuando yo vuelva deben de estar exactamente como yo las dejé. Vamos a deslizar por acá. Mira que ahí se ven como unas pequeñas trabas, ¿ves? ¿Ves? Mira cómo se ve, mira eso, mira eso. Ok, ahí lo estás viendo. Vamos a seguir deslizando. Fíjate que esta traba que tiene aquí en eBay se nota mucho más fuerte en el iPhone SE que en los otros teléfonos. Vamos a seguir deslizando. Bien, pero fue más que todo al principio. Vamos a mirar ahora con esta otra publicación. Seguimos deslizando. Bueno, fue más que todo como al principio. Vamos a mirar aquí. Mira, por ahí se ve como una pequeña traba, pero pues de igual forma al principio es que se vio mucho más fuerte. Vamos ahora a mirar con esta otra publicación. Bien, deslizamos. Bueno, pues creo que fue como con la primera publicación porque ya no volvió a pasar más. Mira, por ahí como que se ve de vez en cuando. Ok, vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Mercado Libre. Y en ese momento ya tenemos un 96% de batería. Aquí en Mercado Libre vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a entrar en diferentes publicaciones. Vamos a dejarlas ahí abiertas porque así vamos a probar las 3 GB de memoria RAM. Entonces vamos ahora a mirar con otra publicación.
No me sale más publicaciones sugeridas por alguna razón. Entonces vámonos para atrás y miremos otra publicación por acá. Bien, vamos a deslizar por aquí rápidamente. Deslicemos hacia abajo. Deslicemos hacia arriba. Bien, vamos a mirar otra publicación. Y por alguna razón no me aparecen publicaciones sugeridas. Qué raro, ¿no? Mira que no me aparece ninguna publicación sugerida. Entonces vámonos para atrás. Abramos otra publicación por aquí. Bien, deslicemos. Bien, subamos. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a mirar la batería, ya tenemos un 96%. Vamos ahora a mirar con algunos jueguitos. Estos juegos los abro más que todo para probar la memoria RAM. Y también un poquito pues la batería, ya que estamos abriendo juegos desde cero. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí, pero fíjate que abrió rápido este juego. Es bastante liviano y todo, pero pues de igual forma lo abrimos más que todo para probar la memoria RAM, como ya te digo. Es que lo repito varias veces porque siempre recibo como los mismos comentarios. Entonces como para que lo tengan presente. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, pero fíjate el brillo está bajando, creo. Vamos ahora con Temple Run 2. Bien, aquí ya está descargando el contenido, la configuración. Tenemos el modo juego, por si alguien se lo pregunta. Ya está cargando directamente el juego como tal. Vamos a mirar ahora la animación de inicio. Bien, cero problemas, vamos a darle play. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate que con abrir estos dos juegos, los dos juegos anteriores, ya la batería nos bajó a 95%. Así que pues por eso es que también abro estos jueguitos así. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación, cada juego, juegos livianos y todo, pero pues de igual forma les dejo el tiempo ahí sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda. Bien, ya lo tenemos abierto. Bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar la batería y fíjate que con abrir el Subway Surf ya nos bajó a 94%. Entonces ahora sí vamos a probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Tenemos ya estos 3 jueguitos abiertos y las demás aplicaciones. Entonces nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto. Vámonos con Temple Run 1 cerrado. Vámonos con Mercado Libre abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Bien, si está reaccionando rápido. Vámonos con eBay. También reaccionando rápido. Podemos verlo aquí. Vámonos ahora con Amazon abierto. Vamos a ver si reacciona rápido también. Estamos esperando a que cargue. Bien, se tardó un poco, pero de igual forma sigue abierto. Aunque le cuesta un poquito de trabajo reaccionar, fíjate que se ve como si se cayeran los fotogramas. Mira, ahí puedes verlo. Pero de igual forma la aplicación está exactamente como yo la dejé, así que está abierta. Vámonos ahora con Spotify, cerrado. Vámonos con Netflix, cerrado. Vámonos ahora con Tumblr, cerrado. Vámonos con TikTok. Y sorprendentemente TikTok sigue abierto, pero fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar después de que vuelves a la aplicación. Mira que le cuesta como un poco de trabajo, aunque se recupera rápido, ¿no? Porque fíjate que ya está como más fluido, digámoslo así. Entonces vámonos ahora con Speedtest. Bien, vámonos ahora con Twitch, cerrado. Vámonos ahora con X, abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Le cuesta un poquito de trabajo volver a reaccionar. En este momento el teléfono está demasiado caliente, pero de igual forma X sigue abierto. Pero fíjate que el brillo ya bajó, sigue bajando más todavía. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Vamos a ver si aquí también reacciona rápido. Y aquí en Instagram sí está reaccionando un poco más fluido. Mira, puedes verlo. Vámonos para atrás. Vamos ahora a mirar aquí en la pantalla de inicio. Bien, podemos ver que está reaccionando rápido. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Facebook, cerrado. Vámonos con Pinterest, cerrado. Vámonos con YouTube, abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Y efectivamente sí está reaccionando rápido. Vámonos ahora con Snapchat. Bien, abierto también. Y con volver a abrir las aplicaciones ya nos bajó la batería a un 92%. Bien, entonces vamos a mirar ahora en cuanto a las animaciones, cómo se estaría comportando. Sino que como que no le doy bien.
Bueno, aquí podemos ver que las animaciones les está haciendo bien, sino que en cuanto a las animaciones, como que están un poco más fluidas o un poco más rápidas en iPhones que son casi todo pantalla, como que al momento de que tú deslices hacia el dedo para salir de una aplicación, como que es un poco más rápido, mientras que si tú hundes el botón, como que se demora un poquito más, pero pues bueno, eso ya no tiene nada de malo y no tiene nada que ver el sistema operativo, simplemente así es el teléfono y ya. Entonces vamos a sacar aquí el centro de control. Fíjate que sí se ve como un poco lagueado, ahí puedes verlo. Mira que se ve como un poco lagueado. Sacamos centro de control. Bien, vamos ahora a mirar por acá en los widgets. Vamos a seguir deslizando por acá. Biblioteca de aplicaciones, widgets, biblioteca de aplicaciones. Bien. Pero está demasiado caliente el teléfono. El brillo todavía nada que sube. El brillo viene a estar más o menos como aquí, porque fíjate que aquí es donde se viene a notar un poco el cambio. Pero acá arriba nada de nada. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu. Entonces por aquí teníamos iOS 18. Y la primera prueba nos dio un resultado de 643.386 puntos. Sinceramente, este teléfono puede dar un puntaje mucho más alto, así que volví a hacer la prueba cuando el teléfono se enfrió. Y aquí sí ya nos dio el puntaje un poquito más alto, 741.406 puntos. Volví a hacer la prueba porque sabía que me podía dar un poco más alto y volvió a darme un poquito más alto, 750.652 puntos. Así que pues bueno, este es como el puntaje más alto que me dio. De igual forma estamos viendo que los puntajes están bastante bien, aunque por acá con la beta 8 nos dio un puntaje alto de 800.000 puntos. Pero sinceramente cuando lo estás utilizando se siente un poco más lento que con iOS 17 y pues mucho más a comparación de iOS 16. De igual forma, si lo vas a estar utilizando como ya 2, ya 3, ya 4 aplicaciones al mismo tiempo, pues no vas a tener como tanto problema, te va a funcionar muy bien. Entonces ahora sí, vámonos con la prueba de batería. Te recuerdo que la prueba de batería completa de 100 a 0 la vamos a hacer más adelante, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Esta prueba la iniciamos con 90% de batería. Vamos a colocar aquí un temporizador por 1 hora. El brillo y el volumen vamos a colocarlos iguales los dos. Acá tengo el Bluetooth, el Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos. Entonces vámonos 1 hora con el juego de Subway Surf. Y ya vamos a ver en cuánto nos queda la batería. Vamos a cerrar las demás aplicaciones para que de pronto no haya alguna aplicación que me esté gastando batería de fondo o en segundo plano. Entonces estamos aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que iniciamos con 90%. Bien, en este momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y ya tenemos un 66%. Vemos que la batería del iPhone SE pues no está durando mucho que digamos. Vámonos ahora otra hora con el juego de Asphalt. Este juego en sí pues consume bastante batería, así que pues vamos a ver en cuánto nos queda después de estar 1 hora jugándolo. Pero fíjate que el brillo está demasiado bajo y el teléfono en ese momento está bastante caliente. Y bueno, en ese momento acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Fíjate que el brillo está demasiado bajo. Eso es debido como al sobrecalentamiento porque está demasiado caliente en este momento. Ya tenemos un 32% de batería. Ahora vamos a mirarlo aquí desde la configuración. Mira, si ves como ese delay tan notable que está aquí en la aplicación de configuración. Entonces la última carga al 100% fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu ya lo había hecho desde mucho antes de ponerlo a cargar. El Geekbench pues también, pero de igual forma no funciona. Hace falta que actualicen el Geekbench para que pueda funcionar. Entonces ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento sí que ha mejorado bastante a comparación con las betas anteriores. Pero de igual forma todavía falta que lo sigan arreglando más, porque este teléfono todavía puede rendir mucho más de lo que está rindiendo actualmente. Porque si vamos a mirar a iOS 17, bueno, es que sinceramente desde iOS 17.3 aproximadamente el rendimiento bajó y sí que lo noté bastante. Yo estoy constantemente probando las nuevas actualizaciones y así, y desde iOS 17.3 fue que noté que bajó bastante el rendimiento. Y pues con iOS 18 el rendimiento pues ha bajado un poco más. Con versiones anteriores a iOS 17.3
Así que iba muy bien, yo no tenía nada de quejas con este teléfono. Pero pues de igual forma, si lo vas a utilizar día 1, día 2, día 3 aplicaciones, no vas a tener ningún tipo de problemas. En cuanto a la batería, pues bueno, este es un teléfono pequeño, batería pequeña, y con iOS 18 pues la batería dura un poco menos, así que pues tampoco es que se le pueda exigir demasiado. Vas a tener que conectarlo varias veces al día, también dependiendo mucho del uso que tú le des. Si me preguntas a mí si vale la pena actualizar el iPhone SE modelo 2020 a iOS 18, pues preferiría mejor esperar, ¿sabes? Prefiero mejor esperar, de pronto a iOS 18.1, iOS 18.2. Puede ser que mejoren un poquito más el rendimiento, aunque sinceramente lo dudo un poco, porque como te digo, desde iOS 17.3 el rendimiento ha empeorado. Pero bueno, cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.